por, por el tipo de proyectos que en este caso hacemos, no corremos nosotros riesgos de meter producto de mala calidad, porque nosotros en todos nuestros proyectos damos garantía. Entonces, si yo vendo un proyecto y voy a estar cambiando luminarias por garantía, pues la instalación me va a costar a mí, y entonces son proyectos que ya no se vuelven costeables, ¿no? Tuvimos una muy mala experiencia con una marca conocida. Metimos una cantidad de luminarias muy importante en unas bodegas de Televisa, donde almacenan todo lo que es el mobiliario, vestuario, etcétera. Y prácticamente de 400 lámparas tuvimos que cambiar 300. Y entonces lo que sucedió es que estas lámparas nos las surtieron de un lote que iba para Inglaterra, las mandaron para México, y las condiciones de las luminarias eran muy sensibles a las fluctuaciones que hay en México y a los picos de voltaje. Entonces eso nos llevó a que terminamos nosotros perdiendo dinero en ese proyecto, pero bueno, aquí para nosotros la parte importante es mantener al cliente siempre, ahora sí que contento, ¿no? Entonces, volviendo al punto, buscamos productos de calidad, productos que tengan garantía y que obviamente, bueno, pues haya un respaldo en México de este tipo de productos. ¿Dónde es necesaria la iluminación? Aquí la parte importante es, nosotros vemos la iluminación desde el punto de vista productivo. Oficinas, comercio, en la industria en general, la iluminación juega un factor muy importante. Por ahí tuvimos un cliente en una industria que trabaja en las 24 horas del día, en un proyecto de iluminación en donde en la noche su iluminación era malísima, entonces la gente tenía un nivel de productividad hasta menos del 50% porque se daban durmiendo horas que en cualquier lado y cosas de ese tipo. Hicimos un cambio de iluminación, metimos la iluminación que se requería, llegamos a 300 luxes uniformes en toda la planta y parecía de día. En la noche la gente ya psicológicamente pensaba que era de día y los niveles de productividad obviamente mejoraban. Parece que me seguí, ¿verdad? De dejar de compartir la pantalla. O si sigue compartiéndose. No, te saliste y nos mandaste tu WhatsApp. Yo. Perdón, déjenme. Ahí estás. Ok. Continuamos. Para efectos prácticos, el tema de iluminación, hoy a través de tecnologías que ya se han desarrollado en el mercado, principalmente software, nos permiten poder hacer un estudio previo, llámese un render, en donde podemos identificar un sembrado de iluminación para alcanzar la cantidad de luxes que se requiere. Las lámparas, la tecnología que hay hoy en día es que las lámparas tienen un ADN propio. Estos, para efectos prácticos, son unos archivos que tiene cada luminaria, en donde se cargan en un software y me permiten a mí jugar con esas luminarias para lograr determinar la cantidad de luxes que yo voy a tener. Entonces, por una parte, el estudio que hacemos nosotros son estudios muy exactos que nos van a dar, uno, uniformidad, y dos, la cantidad de luxes que requerimos dependiendo del área que vayamos a iluminar. Por ejemplo, aquí es un estacionamiento y podemos determinar aquí en el estacionamiento en dónde y de qué capacidad tienen que ser las luminarias para lograr cierta uniformidad y por ende dar la iluminación que se requiere. Entonces ya este software nos permite lograr hacer diseños con exactitud. Y entonces anteriormente los arquitectos, posiblemente haya por uno por ahí, y no me va a dejar mentir, de repente era poner muchas luces, ¿no? Para que se viera muy iluminado. Hoy, gracias a la tecnología, ya podemos hacer ese análisis y ese estudio y podemos saber la luminaria, de qué capacidad y dónde ponerla para lograr finalmente la cantidad de iluminación que requerimos. Lo que platicaba hace un rato, cómo ha venido evolucionando la iluminación. Primero, desde los focos, la tecnología incandescente, que eran focos de filamento. Estos focos pues generaban mucho calor y iluminaban bastante bien, pero generaban calor. Entonces, para ciertas áreas donde se utiliza el aire acondicionado, por ejemplo, el caso de los casinos, en donde las máquinas de juego generan calor y aparte la iluminación genera calor, el aire acondicionado tiene que trabajar mucho más. Entonces, cuando cambiamos a tecnología LED, la tecnología LED no genera tanto calor y por ende disminuimos el consumo tanto de la iluminación como de aire acondicionado. Eso es muy interesante tanto para industrias, para oficinas, para todos los lugares donde se utiliza aire acondicionado.
tenemos un doble efecto, el ahorro en la iluminación y el ahorro en el consumo de aire. Aquí una parte muy importante, por ejemplo, es que la tecnología LED nos permite ahorros hasta del 80% cuando hacemos cambio de iluminación. Por ejemplo, hay muchas empresas todavía, principalmente en el sector industrial, que tienen aditivos metálicos. Para darles una idea, un aditivo metálico de 1000 watts, que es muy común en la industria, lo podemos sustituir con un LED de 200 watts. Entonces, de 1000 contra 200 ya tenemos un ahorro prácticamente del 80% en el consumo. Si esto lo multiplicamos por el número de luminarias que existen, por ejemplo, en una bodega, pues hablamos ya de un ahorro importante en el consumo, y esto nos lleva a un punto que nosotros hacemos en nuestros proyectos, que es un análisis de retorno de inversión. Yo puedo decir ahorita, por ejemplo, tengo 20 lámparas de 1000 watts, que voy a sustituir por 20 lámparas de 200 watts, y entonces esa parte de ahorro me permite a mí que mi retorno de inversión, por ejemplo, en ese tipo de proyectos, en algunos casos sea hasta menor a un año. Si hoy, por ejemplo, veo cuánto me cuesta una lámpara de LED y cuánto voy a ahorrar tanto en consumo como en mantenimiento, puedo justificar un proyecto perfectamente bien con un retorno de inversión menor a un año. Entonces, esto es lo que hoy tenemos con la tecnología LED, que ya es muy común, obviamente, para muchas industrias, para muchas empresas, pero sigue siendo como que un tema en donde posiblemente haya gente que no conozca los beneficios que puede tener con el cambio de tecnología. Y bueno, por ende también la otra parte es que la tecnología LED no genera residuos peligrosos, a diferencia de aditivos metálicos o de mercurio, ¿no? Que este tipo de luminarias, al desecharse, pues terminan siendo un residuo peligroso para el ambiente. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? Con toda confianza. Ok. ¿Cuáles son las aplicaciones en el campo de la iluminación? Hay una parte que es muy interesante, que es la parte arquitectónica. La parte arquitectónica y visual pues nos lleva hoy en día a que, por ejemplo, muchas empresas están buscando la iluminación de color para sus fachadas. Y esto por temas institucionales o inclusive por temas de que cada mes, pues, por ejemplo, en septiembre se celebra el mes patrio o en octubre la lucha contra el cáncer o cosas de ese tipo, y se van iluminando con diferentes colores las fachadas de los edificios. Lo está haciendo mucho el gobierno y es tecnología que la verdad es que llama mucho la atención. No sé si ubican, por ejemplo, Liverpool de Perisur, que tiene un color maravilloso, el rosa que tiene, que aparte todo se ve a grandes distancias. Esto también es un tema de marketing. La iluminación hoy en día lo vemos como un refuerzo, ahora es que un refuerzo del marketing, y podemos aprovechar perfectamente bien los beneficios de ello. Un proyecto que tuvimos nosotros en ese sentido fueron algunas bodegas de la empresa de U-Storage. Ellos querían llamar la atención en donde estaban ubicadas sus bodegas, y metimos iluminación de color en algunas bodegas y lograron un efecto perfectamente bien desde el punto de vista marketing. Entonces, era presupuesto que ya no estaba en la parte de mantenimiento, sino en la parte de mercadotecnia, porque se vuelve un aspecto mercadológico. La parte residencial es un tema que al final a todo mundo nos atañe, ¿no? Y hoy, bueno, pues siempre buscamos en nuestra casa tener el confort de una iluminación agradable. Siempre entra aquí el tema de qué es mejor, si la luz cálida o la luz blanca, ¿no? A muchos no nos gusta la luz blanca porque la asemejamos a los hospitales y no es un lugar donde quisiéramos estar. Entonces, siempre es la parte importante, por ejemplo, la luz cálida. Pero hoy se utilizan muchos temas de diseño, de cajillos, de ciertos efectos de iluminación que podemos generar, y se vuelve un tema muy interesante la parte residencial. Pero bueno, creo que aquí la parte más importante a nivel consejo es cambien la iluminación de su casa por tecnología LED, van a ahorrarse mucha lana y por otro lado van a tener un tema de durabilidad, porque hay LED de muy buena calidad. Yo cambié la iluminación de su casa hace aproximadamente 5 años y a la fecha no he cambiado un solo foco, ¿no? Entonces, es una parte finalmente también de ahorro y durabilidad. La parte del comercio es un punto muy interesante porque un comercio bien iluminado le llama la atención al público. Cuando logramos hacer una buena iluminación en áreas, por ejemplo, de exposición, donde hay ciertos productos, ustedes veanlo, por ejemplo, Liverpool, Palacio de Hierro,
todo lo que son la parte de aparadores, buscan tener una iluminación de muy alta calidad y obviamente que realmente exalte los colores, por ejemplo, en la ropa. La parte del color es un tema muy importante. Ahorita les voy a platicar un poquito la parte del efecto del color sobre o es que sobre prendas, sobre varios lugares. Y ¿qué podríamos decir? Hay un tipo de luminaria que salió hace muchos años, que es una luminaria Master Color, que reproduce muy bien los colores, pero tiene un consumo muy alto. Hoy la tecnología LED ya nos permite poder hacer ese cambio de iluminación por este tipo de luminarias y lograr los efectos que en este caso se requieren. Entonces, en la parte comercial, para nosotros es un mercado muy interesante porque desde el estacionamiento de un centro comercial hasta la parte de los pasillos y sobre todo los locales, ustedes veanlo en una tienda mal iluminada, normalmente no tiene mucha presencia. Todas las empresas buscan tener la iluminación adecuada, precisamente desde el punto de vista marketing. Como lo comentaba hace un rato, en la parte industrial, pues hay un sector muy grande de la industria que aún no cambia de iluminación y sigue gastando muchísimo y consumiendo muchísimo, y sobre todo, la parte más importante, no están logrando el cumplimiento con la normatividad. En industria, en donde se trabaja mucho a detalle, tenemos que lograr llegar entre 800 y 1000 luxes en algunos casos, y no lo están logrando. Entonces, es muy fácil poder hacer el cambio, y aparte hay beneficios de empresas del gobierno, que ahorita también les voy a platicar, para poder hacer el cambio de iluminación y que esto prácticamente no les cueste un solo peso. La parte de exteriores, como les mencionaba, el tema arquitectónico es un aspecto muy importante de la iluminación. Hoy hay lámparas que nos permiten poder lograr ciertos efectos sobre fachadas, sobre todo sobre ciertas construcciones que son emblemáticas tanto en la ciudad como a nivel país. Mucho, por ejemplo, hoy los que denominamos los famosos pueblos mágicos se están preocupando mucho por tener una iluminación de calidad, y creo que ahí hay una oportunidad, bueno, al menos para nosotros, muy interesante. El tema del alumbrado público es todo un tema. Desafortunadamente, esto cae en el tema de gobierno y bueno, pues por ahí nos hemos encontrado con muchas sorpresas. Una, con iluminación que dura muy poco tiempo. Por ahí uno de los ejemplos más prácticos es los segundos pisos del periférico. Metieron iluminación LED, pero iluminación LED de muy mala calidad. No sé también si ubican, por ejemplo, el segundo piso, bueno, la parte del periférico que está entre Reforma y Palmas, que metieron unas luminarias que lo que hacían era generar sombras a cada cierta distancia. Eso desde el punto de vista práctico, cuando uno maneja, molesta, es muy molesto para la parte visual. Pero bueno, pues al final es gobierno y no podemos reclamarles mucho, pero bueno, es un ejemplo muy claro de que es una iluminación mal diseñada. Aquí, por ejemplo, se dan cuenta en esta fotografía de alumbrado público, se busca que ese efecto cebra desaparezca, y eso lo podemos lograr precisamente a través de software, identificando qué tipo de luminaria, y sobre todo una parte muy importante es qué ángulo de apertura va a tener la luminaria. Las luminarias tienen básicamente dos cosas: uno, el LED, y la otra, una óptica. La óptica finalmente lo que nos va a referir es el ángulo de apertura que va a tener el chip LED para que en este caso abra o cierre más la iluminación. Si cierra más la iluminación, obviamente vamos a requerir que las lámparas estén más cercanas una con otra. Si el ángulo de apertura es más abierto, podemos tener obviamente mucho más distribución de las luminarias. Pero como les digo, este tipo de detalles son efectos que se pueden lograr finalmente a través de software. La parte de iluminación decorativa, pues obviamente sigue siendo un aspecto muy importante. Hoy la iluminación de color nos puede generar diferentes ambientes. Les ponía el ejemplo, por ejemplo, de los casinos. Los casinos utilizan mucha iluminación decorativa porque logran generar ciertos entornos en la parte del casino. De tal manera que cuando yo voy a un casino, pues me la paso muy agradable porque el ambiente se siente y se ve diferente, ¿no? Entonces es una parte igual. Son espacios decorativos. Aquí tiene que ver más con temas de diseño que de eficiencia, es decir, más la parte bonita que la parte eficiente. Pero bueno, se logran normalmente los dos efectos, tanto la parte estética como la parte funcional. Y como les mencionaba, bueno, pues aquí la parte de los espacios, ¿no? Es que los espacios
inteligentes. Hoy la iluminación nos permite tener ciertos controles en los cuales yo puedo tener escenarios de iluminación en mi hogar, en la industria, en diferentes lugares a través de controles. Y esto también es a través de software. Hay ciertos ya controles de iluminación que nos permiten hacerlos compatibles con persianas, con audio, con video, y entonces yo puedo tener un espacio inteligente, ¿no? Ya no nada más es la iluminación, sino ya es finalmente todo el escenario que se conjuga para que yo pueda tener ciertos escenarios. Cada vez son mucho más accesibles. Anteriormente era un problema, ¿no? Era muy caro poder meter controles de iluminación. Hoy ya realmente son muy accesibles los controles que existen, y hoy podemos tener ciertos ambientes que al final muchas de las cosas que buscamos es esa parte de comodidad en nuestro hogar. Y por ende también en la industria. Hicimos un proyecto en Guadalajara, en una industria muy grande, en donde se metieron luminarias que se controlaban de manera, ahora sí que eran controles inteligentes. Ya hay luminarias hoy en día que ya incluyen ciertos sensores que nos permiten aprovechar la luz del día. Les platico un poquito de este tema porque es muy interesante. En ciertas industrias, o en la mayoría de las industrias, existen en la parte del techo, existen ahora sí que techos con acrílicos que nos permiten aprovechar la luz del día. Hay luminarias que se gradúan de manera automática aprovechando la luz natural. ¿Qué quiere decir esto? Que la luminaria se atenúa, baja o disminuye su intensidad en función a la cantidad de luz que pudiéramos recibir del exterior. ¿A qué me refiero? Como lo platicamos hace un rato, para efectos prácticos logramos llegar, por ejemplo, en la industria a 500 luxes de manera uniforme. Si yo tengo luz natural, esa luz natural me puede dar los 500 luxes. Por lo tanto, no necesito que mis lámparas estén funcionando al 100%. A medida que va oscureciendo, la luminaria automáticamente va graduando y va subiendo de intensidad, de tal manera que me va a compensar la luz que voy perdiendo de día. Entonces, este tipo de luminarias son luminarias inteligentes que hoy se pueden adaptar perfectamente bien a la industria. ¿Qué vamos a lograr? Una, el cumplimiento de la norma, teniendo la luz que se requiere, y por otro lado, la parte del ahorro. Una luminaria, por ejemplo, les platicaba de 200 watts. Si yo la tengo funcionando al 20%, estoy consumiendo 40 watts, ¿de acuerdo? Y eso me va a permitir que al final, pues no voy a tener 20 lámparas de 200 watts al 100%, sino voy a tener 20 lámparas al 20% y por ende voy a tener un ahorro adicional. Entonces, esta parte de espacios inteligentes es un concepto que hoy en día pocas empresas han aprovechado y que realmente nos lleva a temas de ahorro muy interesantes. Finalmente, como les mencionaba, la parte importante aquí es, una, trabajar con luminarias que tienen certificación, tanto nacionales como internacionales. Durante mucho tiempo hubo ingreso de lámparas de muy mala calidad. Hoy ya el gobierno les puso, ahora sí que ya les puso un alto. Hoy todas las lámparas que se comercializan en México tienen que tener el NOM, que es una norma oficial mexicana, la cual avala que la luminaria cumple con las características de calidad para poder, ahora es que para poder comercializarse en el mercado mexicano. Entonces, cuando compren alguna luminaria, consejo, chéquense que tenga NOM, y eso, bueno, al final me da la tranquilidad de que es un producto de calidad y que tiene ya ahora sí que una certificación. Este proceso de certificación no es otra cosa más que meten las lámparas a un laboratorio, hay laboratorios certificados, y las pasan por ciertos procesos de pruebas, de tal manera que al final la luminaria pues, logra tener esa certificación de calidad, tanto en la fabricación como en los componentes de la misma lámpara. Les mencionaba también la parte importante de contar con el soporte del fabricante. Los fabricantes de iluminación serios, ¿no? Que hay muchos aquí en México, pues realmente hacen producto de calidad, y esta parte pues es un tema de que en nuestros proyectos normalmente entregamos nosotros una carta firmada por el fabricante en donde hay un respaldo al menos de 5 años, tanto en componentes o en producto, porque es muy común y durante algún tiempo se comercializaron lotes de producto en México que hoy ya dejaron de existir. Entonces, ¿qué pasa si una empresa necesita alguna sustitución? Pues tiene que meter una lámpara de otro tipo porque ya ese lote ya se terminó.
Entonces sí hay que tener cuidado en ese sentido de comprar luminarias que tengan el respaldo del fabricante. La parte de la garantía en cuanto a funcionamiento y mantenimiento, la tecnología LED hoy prácticamente no requiere mantenimiento. Es decir, si una lámpara llega a fallar, se cambia la lámpara completamente. Entonces, excepto los focos LED, que bueno, falla el foco, cambia el foco, prácticamente las lámparas, sobre todo las de tecnología, para industria, para comercios, para estadios, etcétera, son luminarias que ya vienen completas. Falla una lámpara, se quita una lámpara y se pone otra. No tienen arreglo, no se utilizan para arreglarse. Y la otra parte que es un tema importante, la tecnología del chip LED. Hay marcas finalmente que tienen su propia tecnología, como el caso de Philips. Hay otras marcas que tienen tecnología, por ejemplo, de Cree, tecnología de Citizen, tecnología de algunas otras marcas, que ellos lo único que hacen es fabricar el chip LED y de ahí después viene ya la parte finalmente de ensamblado de la luminaria. Para nosotros es importante, digamos, que este aspecto, porque lo que buscamos en nuestros proyectos es ofrecer calidad, garantía, porque al final es la confianza del cliente en su inversión y en este tipo de proyectos. En nuestros proyectos hacemos básicamente uno que es una fotometría, que es lograr la cantidad de iluminación que se requiere en ese sentido para el área que se va a iluminar. Otro es, hacemos el diseño, llámese la ubicación o el sembrado de luminarias dependiendo del área. Y la otra es, hacemos un retorno o un estudio de retorno de inversión, es decir, cuánto me voy a gastar, cuánto voy a ahorrar y en cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión. Esta parte es muy importante porque ahí es donde normalmente los clientes toman la decisión de hacer cambios de iluminación o no. Nos ha pasado un tema muy curioso con algunas empresas que dicen, oye, pero si cambio mi iluminación, estas que sí me sirven, ¿las tengo que tirar? Pues sí, o sea, para efectos prácticos sí. ¿Por qué? Porque al hacer el cambio voy a tener el ahorro. Si no hago el cambio, no obtengo el ahorro. Entonces, hay lámparas que, aunque están funcionando, se tienen que desechar prácticamente. Y bueno, ahora sí que dentro de la parte de la propuesta, ahora sí que en temas generales un poquito hablar del tema de iluminación. Y quisiera con esto pasar al siguiente punto, que es en la semblanza que les pasé, les comentaba que se puede hacer el cambio de iluminación sin tener que invertir un solo peso. ¿Ok? Y entonces dices, bueno, ¿y cómo le hago, no? Para poder hacerlo. No sé si ustedes han escuchado hablar del FIDE. Y les platico rápidamente un tema del FIDE. El FIDE es un organismo del gobierno, el Fideicomiso de Ahorro de Energía, es un organismo del gobierno que está apoyando proyectos que tienen que ver con ahorro en el consumo de energía de manera global, desde aires acondicionados, motores, iluminación, paneles solares, etc. Este organismo del gobierno lo que hace es financiar el 100% de este tipo de proyectos. ¿Cómo es que funciona el FIDE? Nosotros ya hicimos por ahí tenemos algunos casos de éxito, uno muy particular, el estacionamiento del centro comercial La Comer, que está en Miramontes y Calzada del Hueso. Hicimos el cambio de iluminación, les voy a dar algunos datos para que más o menos se den una idea. Hicimos el cambio de iluminación de todo el estacionamiento. Ellos, en puro consumo de luz del estacionamiento, gastaban un promedio de 35,000 pesos mensuales. Se hizo el cambio de iluminación y se redujo de 35,000 a 10,000 pesos aproximadamente. Con esos 25,000 pesos que ellos se ahorraban mensualmente, empezaron a pagar el financiamiento y en menos de 2 años terminaron de pagar su financiamiento. Hoy tienen iluminación nueva, hoy tienen un ahorro en el consumo. El FIDE financió el 100% del proyecto, el cliente no tuvo que desembolsar un solo peso y obtuvo una iluminación nueva que hoy a la fecha sigue funcionando perfectamente bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el FIDE? Con el FIDE metemos 2 proyectos. Uno, desde el punto de vista técnico, es decir, lograr el cumplimiento de la normatividad. Y 2, el tema de el retorno de inversión. Todos los proyectos en iluminación que tienen un retorno de inversión menor a 4 años son 100% factibles para el FIDE.
Nosotros nos encargamos de hacer toda la gestión, metemos todos los documentos, hacemos toda ahora sí que la gestión ante el FIDE, y si el FIDE nos aprueba el proyecto, ellos nos pagan directamente a nosotros el 100% del proyecto, y el cliente va pagando de manera mensual con el ahorro que obtiene en el consumo. Entonces, este tipo de proyectos son viables prácticamente para todas las empresas. Llegan a financiar proyectos hasta de 10 millones de pesos, pero bueno, proyectos este proyecto del estacionamiento que les comentaba es un proyecto de 350,000 pesos, lo financió el FIDE y todos felices y contentos. Ahora es que todos ganamos. Gana el usuario final porque obtiene un cambio de iluminación y no tiene que desembolsar un solo peso. Gana el FIDE porque está financiando un proyecto viable que al final le va a representar un ahorro, y ganamos nosotros porque finalmente tenemos proyectos. ¿Por qué finalmente funciona este tipo de proyectos para el gobierno? Porque al gobierno le cuesta mucho dinero producir electricidad. Entonces, ellos prefieren tener un fondo para financiar proyectos que van a generar ahorro y que a la larga pues, va a ser un beneficio para el país, ¿no? Porque van a tener menos consumos de luz. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, ahora sí que algún comentario. O se amontonen, venga. Oye, yo sí te pregunto, Joel, entonces, por ejemplo, para una casa, ¿qué tan caro es cambiarle, una casa normal, pues una casa tipo, qué tan caro es cambiarle toda la instalación, todo lo que se necesita para migrarse a tecnología LED y tener estos beneficios? Pues prácticamente no es caro, ¿eh? Ya hoy, por ejemplo, encuentras focos LEDs de 35, 40 pesos, y que esa parte la vas a recuperar. Si tienes, por ejemplo, un fluorescente, para darte una idea, un fluorescente te consume 32 watts, un foco LED equivalente que te va a dar la misma iluminación te consume 10 watts. Entonces ya detrás tienes un ahorro ahí prácticamente del 60% en el consumo, y por ende ahora sí que en tu próximo recibo de luz prácticamente vas a estar pagando el 50% en el consumo. Una parte muy importante es que tienen que ver ustedes en su casa, a nivel hogar, qué tipo de tarifa tienen contratada. Normalmente la parte residencial son tarifas de alto consumo, que normalmente no alcanzan subsidio. Entonces, sin embargo, al hacer el cambio con tecnología LED, sí pudiéramos disminuir a tal grado que pudiéramos llegar a los niveles de tener subsidio, o al menos sí cambiar de tarifa para tener un costo menor del kilowatt hora. Mi recomendación es, si pueden hacerlo, háganlo. Realmente sí le va a representar un ahorro inmediato el tema del cambio de tecnología. Y la otra, cuiden mucho el tema de las fugas de electricidad. Es muy común que en el hogar de repente tengamos ciertas fugas y no nos demos cuenta. Es muy sencillo. Chéquense en su recibo de luz, viene el consumo de kilowatts hora, y vean ustedes qué tienen conectado, y con eso van a sacar finalmente si lo que están consumiendo realmente es consumo o son fugas de electricidad que pudieran tener. Esto lo hacemos nosotros, por ejemplo, para empresas, para industria, ya con equipo de medición, se conectan en los tableros y podemos determinar si tenemos o no tenemos fugas. Y esos son, por ejemplo, proyectos sobre todo de análisis de calidad de energía, que hoy, por cierto, también la autoridad ya lo está pidiendo. Yo sí tengo una pregunta. Lo que se me hace muy interesante de este tipo de tecnología, la fluorescente y la LED, es cómo se le dio la vuelta a aquella tradición tan famosa del cartel de Fibis o Feibus, de que en 1930 que se pusieron de acuerdo todos los fabricantes de luces, de focos en aquel entonces, para llegar a ser que los focos no duraran más de 1000 horas, precisamente porque ya no se convertía en negocio. ¿Cómo se pudo darle la vuelta a esa idea? Digo, yo sé que la tecnología ahorita cambió mucho, pero ¿cómo fue finalmente que ahora sí ya se pueden vender focos de 20, 30, 50,000, 100,000 horas de vida? ¿Qué fue lo que dio la vuelta? Pues mira, yo creo que la tecnología como tal, o sea, finalmente lo que les comento, y tienes toda la razón, las luminarias LED hoy, la que menos te dura, estamos hablando de 20, 25,000 horas. Normalmente andan en un promedio de 30,000 horas lo que te dura la tecnología LED. Aquí yo sí te puedo decir, digo, finalmente el comercio global pues ha llevado a que las empresas pues cada vez buscan ser más eficientes. Ahora es que aquí ya no me interesa ponerme de acuerdo con la competencia, sino sacar el producto de mejor calidad y poder tener un mercado. Entonces, ya en un medio tan globalizado,
es muy difícil que se puedan poner de acuerdo, ¿no? Antes, como bien lo mencionas, había muy pocos fabricantes. Yo me acuerdo que básicamente era Osram y Philips. Hoy encuentras cualquier marca de productos que le compiten perfectamente bien a Osram o a Philips. Por ejemplo, en temas de arquitectura, que se utiliza mucho Construlita y Tecnolite. Es lo que todos los arquitectos conocen porque aparentemente es lo que ven en la escuela, ¿no? Pero hoy te puedo decir que hay 100 marcas que inclusive son más económicas y en algunos casos de mejor calidad. No quiero hablar mal de ellos, ¿no? Pero finalmente, bueno, es una marca comercial de buena calidad, pero bueno, ¿qué hacemos nosotros? Nos encargamos de buscar cuál es la mejor alternativa para determinada aplicación. Entonces, digo, hoy encuentras mucha variedad en el mercado y de buena calidad. Es que ahora más que nada el tema ya no es tanto de cuánto me dura, sino la aplicación que le vas a dar, ¿no? Es correcto, es correcto. Aquí como bien lo dices, el tema de las aplicaciones, por ejemplo, el caso del Estadio Azteca, ¿no? Les comentaba que participamos ahí en el proyecto para iluminar la cancha, un tema muy interesante. Terminamos compitiendo contra Philips. Nosotros traíamos la marca que ha iluminado los principales estadios de fútbol americano en Estados Unidos. Y era un proyecto muy grande, para darles una idea, era un proyecto de 50 millones de pesos. Y bueno, terminó ganándolo Philips con la mitad de precio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues de repente hay ciertos proyectos en donde el fabricante le interesa tener ese tipo de proyectos en el currículum y bueno, pues se tiran a matar y en algunos casos de dinero. Pero bueno, pues no estamos en esa postura de perder y bueno, ¿no? Pero sí son proyectos ahí muy particulares. Y sí, como bien dicen aquí, la aplicación, por ejemplo, sí hicimos el proyecto para iluminar la parte del Estadio Azteca, el accesos, rampas, toda la zona de palcos. Y imagínense ustedes con luminarias que duran 30,000 horas, que solo la iluminación del estadio la prenden cuando hay partidos, normalmente 2 horas antes y 2 horas después del partido. Es decir, es una luminaria que cada partido, es decir, cada 15 días, por ejemplo, cada 8 días, en el caso del Estadio Azteca, van a prender la iluminación durante 6 o 7 horas. Imagínense en cuánto tiempo van a durar las luminarias. Entonces, aquí sí, como bien dices, la aplicación cuenta mucho. ¿Alguna otra duda? Yo sí tengo una pregunta sobre la norma. Mencionabas que la norma restringe, pero ¿restringe hacia arriba y hacia abajo? O si hay un producto de mayor calidad, sí puede entrar al mercado. Mira, la norma lo que te dice es la cantidad de luxes que debes de tener en un área de trabajo, ¿no? Para efectos prácticos, hoy hay luxómetros, ¿no? Con los cuales mides la cantidad de luz que tienes. No hay restricción hacia arriba, es decir, por ejemplo, si tienes un área de escritorio normal en una oficina que debes de tener 300 luxes y tienes 400 o 500, no pasa nada y no te afecta. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Sí, la recomendación es que no debe de estar por debajo de esta, digamos que de esta cantidad de iluminación. O sea, hacia arriba no pasa nada, hacia abajo sí tienes que incrementar la iluminación dependiendo del área de trabajo. Esta norma nace de la Organización Mundial del Trabajo, de la OMT, y sí hay ciertas limitantes también hacia arriba, porque, por ejemplo, en oficinas no puedes tener demasiada iluminación por temas de cansancio visual, y no puedes tener también igual hacia abajo, ¿no? Ni arriba ni abajo. Debes tener un parámetro, y de ahí nace esta norma, pero sí hay parámetros para esto. Entonces, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Rangos. Hay un tema que es la reflexión, y esa parte es la que llega a lastimar, ahora es que la parte visual, cuando tienes ciertas superficies en donde la luz se está reflejando. Por ejemplo, es muy común en cristal. Cuando tienes escritorios de cristal, tienes iluminación directa, tienes un rebote directamente que te está pegando ahora es que a la parte visual, y eso sí te afecta. Normalmente termina doliéndote la cabeza y después de varias horas, etcétera, y entonces aquí sí buscamos también. Ok, vale. ¿Alguna más? ¿O algún punto que quede todavía pendiente? Pues
la clásica que preguntas, ¿no, Gerardo? ¿En qué se te puede ayudar? ¿Qué esperarías de una red como la de nosotros, de aquí estamos todos, ¿no? No, perfecto. Pues, miren, ahorita curiosamente, nosotros para efectos prácticos estamos en el mercado de iluminación, que es donde nos hemos, digamos, convertido en especialistas, donde hemos adquirido mucha experiencia, pero hay ciertos proyectos que, por ejemplo, a nosotros ya no, vamos a poner, ya no tenemos, digamos que la capacidad técnica para ejecutar. Por ejemplo, ahorita estamos cotizando un proyecto para las canchas del Club América. Es un proyecto para iluminar 2 canchas. Ellos quieren que logremos ahí el efecto de FIFA y son canchas que actualmente no tienen iluminación, por lo tanto no tienen postes. Entonces, aquí yo estoy buscando una empresa de construcción para integrarla en el proyecto, porque necesitamos hacer toda la parte de la construcción de postes. Son postes, más o menos para que se den una idea, son 6 postes por cancha, 3 de cada lado. Cada poste va a tener entre 10 y 15 luminarias y cada luminaria pesa entre 20 y 25 kilos. Entonces son superpostes que están a 12 metros de altura. Por ejemplo, aquí estamos buscando una empresa de construcción que trabaje este tipo de proyectos para integrarlos finalmente al proyecto como tal. Y por mi parte, pues obviamente la oportunidad que yo les pueda, ahora es que lo que yo les pueda ayudar en temas de iluminación, en sus proyectos, con todo gusto, ¿no? Pues ahora sí que encantados de la vida de poder colaborar también con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que buscamos ahora? Difundir. Creo que la parte del FIDE es un tema muy interesante porque poca gente lo conoce. Es decir, hay muchas empresas que tienen la necesidad de cambiar de iluminación, pero que hoy, dada la misma situación económica que estamos viviendo, no tienen los medios, no tienen los recursos, no tienen para hacer la inversión. Y entonces, en ese sentido, pues obviamente el FIDE se vuelve una muy buena alternativa, porque el FIDE termina financiando el 100% del proyecto. Entonces hay empresas que ahorita, en lugar de que sigan pagando, o más bien pueden seguir pagando lo que pagan hoy en día, pero ya con un cambio de tecnología y ya con un determinado tiempo para que finalmente sean proyectos que son 100% financiables, ¿no? ¿Cuántas canchas son las del América? Son 2 canchas, que de hecho es donde entrenan los profesionales, la cancha 1 y la 2, y pues las dimensiones son, tengo todo el proyecto, digo, si a alguien le interesara, con todo gusto les puedo compartir la información de las dimensiones, etcétera. Inclusive ya tenemos nosotros el proyecto de cuántas luminarias y a qué altura y qué tipo de luminaria. Pero lo que me falta hoy en día es la construcción, y lo que nos pide el cliente, digo, como todo, es un proyecto llave en mano, ¿no? Es prácticamente la integración de un todo. Pues si quieres Oye, platicamos, Joel. Joel, porque digo, acabamos de terminar aquí la Esmeralda. No sé si han oído hablar de la Esmeralda, que es el campo de entrenamiento, la escuela de fútbol del Club León, Ok. Guanajuato. Acabamos de terminar precisamente ese proyecto, que fue de cero, de la construcción de todo las canchas de entrenamiento, que son 3, toda la parte de los baños, jacuzzis, oficinas, dormitorios, todo ese rollo. Entonces, si quieres platicamos, ¿no? Sí, claro, Antonio, sí, sería interesante. Digo, ahora sí que ya tenemos un poquito de avance en esa parte, y bueno, si ya tienes ese tema de la construcción, ahora sí que ya sabes de lo que estamos platicando. Por el tema de la construcción, precisamente. Sí, claro. Sí, con todo Y gusto sabes, comparto información. ¿sabes qué, Joel? Aquí yo preguntaría, porque aquí hay varios, han presentado, de hecho, el tema de la energía solar, ¿no? De jalar justamente para pues, utilizar la energía solar. Pero esto yo creo que también se puede combinar ahí en equipo con algunos, digo, puede ser interesante, no sé, pero para los que ponen justamente todo el tema de celdas y todos estos sistemas nuevos, pues contar con un apoyo de la iluminación hacia el interior, porque eso les puede sumar ahí a ambas partes, ¿no? A cruzar clientes y pues Es al cliente, correcto. además de todo, a beneficiarse más. Es correcto, y qué bueno que tocas el punto. Sí ando buscando yo también una alianza con alguna empresa que maneje el tema de paneles solares. Yo honestamente no lo manejo, pero sí es importante, y te digo por qué. Una, porque cuando tú haces un análisis del tema de panel solar, le haces sobre el consumo actual, ¿no? Y a veces lo que primero tienes que hacer es cómo bajo el consumo actual, para que a lo mejor la cantidad de paneles que vaya a poner pues sea menor, ¿no? Y por ende pues la inversión sea más accesible para el cliente.
Entonces, sí, por supuesto, si a alguien le interesa, con todo gusto nos podemos contactar para el tema de paneles solares. Por aquí anda. Oye, Joel, a Sí. nivel gobierno, ¿financian también para proyectos de gobierno? Muy buena pregunta. Hay un organismo del gobierno que es la CONUE. Este organismo del gobierno financia los proyectos del gobierno. Nada más rápido como aclaración. Para ser candidato a un proyecto de financiamiento con FIDE, se requieren dos cosas. Una, no estar en el buró de crédito, y dos, justificar el proyecto, ¿no? En el caso de la CONUE, con organismos del gobierno, es algo muy similar. Y eso lo vivimos nosotros hace aproximadamente 3, 4 años, en donde hay ciertos municipios que perfectamente bien pagarían su iluminación con el ahorro que se obtendría, porque inclusive todavía tienen tecnología muy vieja de aditivos metálicos o de vapor de mercurio. Entonces, ahí perfectamente bien se pueden financiar este tipo de proyectos. El tema es que normalmente todos los municipios están endeudados con CFE. Entonces, ahí hay un tema muy particular de que difícilmente no tienen deuda con CFE. Entonces, si no tuvieran deuda, perfectamente se puede financiar. Y sí, hay un organismo del gobierno específicamente para proyectos de gobierno para iluminación pública. Si quieres, con todo gusto, te puedo investigar un poco más del tema, pero sí existe la posibilidad para gobierno. Sí, porque hay relación ahí con varias alcaldías, pero sobre todo ahorita todas las alcaldías de la alianza, pues obviamente el gobierno federal o el mismo gobierno de Sheinbaum no les baja recursos. Entonces están cortos en proyectos nuevos. De hecho, qué bueno que lo mencionas, porque ya ves que el tema de gobierno mucho es de dónde viene el presupuesto. En el caso de iluminación, se está utilizando presupuesto del rubro de seguridad para hacer cambio de iluminación, porque la iluminación lo que te da finalmente es esa parte de seguridad en calles, en avenidas, etcétera. Entonces, para temas de seguridad, se puede utilizar presupuesto de ese rubro para cambios de iluminación. Ok. Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Pues, si no hay más, muchísimas gracias, Joel. Gracias a todos por su participación. Nos vemos el lunes que entra. Recuerden, todos los lunes estamos aquí y este espacio está abierto para todos. Ahí nada más si nos mandan un WhatsApp o un mensaje, para irlos agendando, los vamos agendando conforme van pidiendo. Entonces, está de lujo. Ahí tenemos lleno ya todo enero, así que, pues, bienvenidos. Muchas gracias por su tiempo. Que pasen Buenísimo, buenas noches. gracias a todos. Muchas gracias, Gracias a Joel. todos. Hasta luego. Joel, muchísimas gracias por la presentación. Saludos a todos. Sí.